¿Alguna vez te has preguntado por qué cristianos con décadas de fe, que conocen profundamente la Biblia y han servido fielmente en grandes congregaciones, están tomando una decisión que sorprende a muchos? Están dejando las megaiglesias para buscar algo que el mundo considera menos impresionante. Iglesias pequeñas, reuniones en casas, comunidades íntimas donde cada rostro tiene nombre y cada necesidad es conocida. Esto no es una moda pasajera ni una rebelión espiritual. Es un movimiento profético que está sucediendo en silencio, pero que tiene raíces bíblicas tan profundas que se remonta a los días de los apóstoles. Estos cristianos maduros han descubierto algo que muchos han olvidado: que Jesucristo prometió estar presente donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Mateo 18:20, no donde están 2 o 3,000. ¿Será que estos creyentes experimentados saben algo que el resto de nosotros necesitamos aprender urgentemente? ¿Será que Dios está preparando a su iglesia para algo que requiere intimidad, conocimiento mutuo y una fe que pueda resistir las tormentas que se avecinan? Hoy vas a descubrir por qué este retorno a las iglesias pequeñas no es una huida del crecimiento, sino una búsqueda de crecimiento genuino. Vas a entender por qué la Biblia respalda este modelo y cómo puedes discernir si Dios te está llamando a hacer esta transición transformadora. Si sientes que hay algo más profundo en tu caminar con Dios, si anhelas relaciones auténticas y un discipulado real, este mensaje puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa ser iglesia. No te vayas, porque lo que vas a escuchar podría ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando. Hay algo extraordinario sucediendo en estos días que pocos están percibiendo, pero que representa uno de los movimientos espirituales más significativos de nuestra época. Cristianos maduros, aquellos que ya han caminado décadas en la fe, que conocen profundamente las Escrituras y que han experimentado diferentes modelos de iglesia, están tomando una decisión que sorprende a muchos. Están deliberadamente dejando las estructuras grandiosas de las megaiglesias para buscar algo que parece, a los ojos del mundo, mucho más pequeño y simple. No se trata de una rebelión o insatisfacción superficial, sino de un llamado profundo que resuena desde los primordios del cristianismo. Estos hombres y mujeres de Dios están redescubriendo que, a veces, menos es más cuando se trata de crecimiento espiritual genuino. Es como si el Espíritu Santo estuviera susurrando a los corazones maduros: vengan, regresen a los orígenes, donde yo verdaderamente habito. Esta no es una tendencia pasajera, sino un movimiento que tiene raíces bíblicas profundas y que apunta hacia algo mucho mayor que simplemente una preferencia personal. Jesucristo mismo nos enseñó que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20, revelando que la presencia divina no depende de la grandiosidad del lugar, sino de la sinceridad de los corazones reunidos. Cuando observamos este fenómeno con los ojos de la fe, percibimos que Dios está preparando su iglesia para algo especial, algo que requiere intimidad, conocimiento mutuo y una conexión espiritual que trasciende los números y las estadísticas. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios no se impresiona por las multitudes, sino por los corazones sinceros que buscan su rostro con humildad y reverencia. La inspiración para este movimiento no viene de una nueva revelación o de una moda espiritual contemporánea, sino de un retorno consciente al modelo bíblico establecido por la iglesia primitiva. Cuando leemos el libro de Hechos, descubrimos que los primeros cristianos no se reunían en grandes catedrales o templos imponentes, sino que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42, principalmente en sus hogares. Estos primeros seguidores de Jesucristo entendían algo que muchos de nosotros hemos olvidado. La verdadera iglesia no es un edificio, sino un cuerpo vivo de personas conectadas por el amor de Dios. Se reunían por las casas, Hechos 2:46, creando una red de relaciones que permitía el crecimiento espiritual orgánico y natural.
Imagina por un momento cómo sería participar en aquellas reuniones. Cada persona conocía profundamente a la otra, sus luchas, sus victorias, sus necesidades, espirituales y materiales. No había espectadores pasivos, sino participantes activos en la obra del reino. La Biblia nos muestra que, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Y este crecimiento sucedía de forma natural, a través de relaciones auténticas y testimonios vivos. Los cristianos maduros de hoy están redescubriendo que este modelo no era solo para los primeros siglos, sino que representa el ADN original de la iglesia que Jesús estableció. Se dan cuenta de que, al retornar a este patrón, no están retrocediendo, sino avanzando hacia el propósito original de Dios para su iglesia. La fe genuina florece mejor en ambientes donde puede ser cultivada con cuidado personal y atención individualizada. Lo que más impresiona en este movimiento es la búsqueda genuina de participación activa en la vida de la iglesia, algo que contrasta dramáticamente con el modelo de espectador que se ha vuelto común en muchas congregaciones grandes. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los Corintios sobre cómo debería funcionar una reunión de la iglesia. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. Percibe la belleza de esta descripción. Cada persona tenía algo que contribuir. Cada miembro del cuerpo de Cristo era valorado y tenía espacio para ejercer sus dones espirituales. No había una división rígida entre ministros y congregación, sino una familia espiritual donde todos participaban activamente en la edificación mutua. Los cristianos maduros que están migrando hacia iglesias más pequeñas anhelan esta experiencia auténtica de comunión. Quieren usar sus dones, compartir sus experiencias, contribuir con su sabiduría acumulada a lo largo de los años de caminar con Dios. En una iglesia pequeña, cuando alguien falta, su ausencia se siente. Cuando alguien está pasando por dificultades, todos lo saben y pueden orar específicamente. Cuando Dios bendice a uno, toda la comunidad se regocija. Este nivel de intimidad espiritual permite un discipulado real, donde las personas pueden ser transparentes sobre sus luchas y recibir el apoyo necesario para crecer en la fe. Jesucristo mismo modeló este tipo de ministerio íntimo con sus 12 discípulos, invirtiendo profundamente en sus vidas de manera personal e individual. Este fenómeno también refleja una búsqueda de autenticidad espiritual que va más allá de las apariencias externas. En las iglesias pequeñas, es difícil mantener máscaras o pretender ser algo que no somos, porque las relaciones cercanas eventualmente revelan quiénes somos realmente. Esto puede parecer intimidante al principio, pero es exactamente lo que muchos cristianos maduros están buscando. Un lugar donde puedan ser genuinos, vulnerables y reales en su fe. La Biblia nos enseña que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Algo que es mucho más factible en un ambiente íntimo, donde existe confianza mutua. Los cristianos experimentados entienden que el crecimiento espiritual real requiere honestidad, vulnerabilidad y la disposición de permitir que otros hablen verdad en amor a nuestras vidas. En una iglesia pequeña, cada persona puede recibir atención pastoral personalizada, consejería específica para sus situaciones y oración dirigida para sus necesidades particulares. No se trata de ser antisocial o exclusivo, sino de reconocer que Dios a menudo obra de manera más profunda en contextos más íntimos. Cuando Jesús quería tener conversaciones transformadoras, frecuentemente se retiraba con un grupo pequeño o incluso con una sola persona. Como vemos, en su encuentro con Nicodemo, Juan 3, o con la mujer samaritana, Juan 4. Este patrón bíblico de ministerio íntimo está siendo redescubierto por aquellos que buscan una experiencia más profunda con Dios y con su pueblo. La dimensión profética de este movimiento no puede ser ignorada, especialmente cuando consideramos las palabras de Jesús sobre los últimos tiempos. Cristo mismo profetizó que, por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Una realidad que muchos cristianos maduros sienten que está manifestándose en nuestros días. En este contexto, las iglesias pequeñas representan refugios espirituales donde el amor genuino puede ser cultivado y protegido. Estos cristianos experimentados reconocen que los tiempos difíciles requieren comunidades fuertes, unidas y comprometidas unas con otras. La Biblia nos habla de la importancia de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. En las iglesias pequeñas, esta exhortación mutua puede ser más efectiva y específica, porque las personas se conocen lo suficientemente bien como para saber exactamente cómo animarse y desafiarse unas a otras en la fe. Además, cuando consideramos las profecías sobre persecución y dificultades en los últimos días, las comunidades más pequeñas y cohesionadas están mejor preparadas para apoyarse mutuamente y mantenerse firmes en la fe. La historia nos muestra que durante los periodos de persecución, la iglesia primitiva sobrevivió y floreció precisamente porque estaba organizada en células pequeñas e íntimas que podían adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Los cristianos maduros que están haciendo esta transición no están huyendo de las dificultades, sino preparándose sabiamente para lo que pueda venir, siguiendo el ejemplo de aquellos que nos precedieron en la fe y que enfrentaron tiempos similares con valentía y unidad. Cuando examinamos honestamente el fenómeno de las megaiglesias a través del lente de las Escrituras, comenzamos a entender por qué tantos cristianos maduros están sintiendo un vacío espiritual a pesar de estar rodeados de multitudes. Uno de los problemas más significativos que enfrentan estas grandes congregaciones es lo que podríamos llamar anonimato espiritual. Una condición donde las personas pueden asistir fielmente durante años sin desarrollar relaciones profundas o experimentar el cuidado pastoral genuino que la Biblia describe. Jesucristo, nuestro modelo perfecto de liderazgo, conocía a sus discípulos por nombre, sabía sus personalidades, sus debilidades, sus fortalezas y sus necesidades específicas. Él pudo decir: «Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». Juan 10:14. Sin embargo, en muchas megaiglesias, esta intimidad pastoral se vuelve prácticamente imposible debido al simple factor numérico. Los pastores, por más dedicados que sean, no pueden conocer personalmente a miles de miembros, y esto crea una dinámica donde las personas pueden sentirse perdidas en la multitud. La superficialidad en las relaciones se convierte en la norma, no por falta de deseo, sino por limitaciones prácticas. Las conversaciones se reducen a saludos cordiales pero breves, y las necesidades espirituales profundas a menudo pasan desapercibidas. Esta realidad contrasta marcadamente con el modelo bíblico donde los líderes espirituales conocían íntimamente a aquellos bajo su cuidado. Pablo podía escribir cartas específicas a las iglesias porque conocía sus situaciones particulares, sus luchas únicas y sus necesidades específicas. La falta de este conocimiento personal en las megaiglesias puede llevar a un ministerio genérico que, aunque bien intencionado, no aborda las necesidades específicas de cada alma preciosa que Dios ha puesto bajo el cuidado de la iglesia. La espectacularización del culto representa otro desafío significativo que muchos cristianos maduros están comenzando a cuestionar. En el afán de atraer y mantener grandes multitudes, algunas megaiglesias han adoptado un modelo que prioriza el entretenimiento sobre la adoración genuina. Las luces deslumbrantes, los efectos de sonido elaborados, las producciones teatrales y las presentaciones tipo espectáculo pueden crear una atmósfera emocionante, pero también pueden desviar la atención del verdadero propósito de la reunión: encontrarse con Dios. Jesús nos enseñó que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. La adoración auténtica surge del corazón, no de la estimulación sensorial externa. Cuando el foco se desplaza hacia la producción y la performance,
Existe el riesgo de que las personas se conviertan en una audiencia pasiva en lugar de participantes, activos en la adoración. Los cristianos maduros, que han experimentado la presencia genuina de Dios en contextos más simples, a menudo sienten que algo esencial se pierde en medio de toda la producción. Ellos recuerdan las palabras del profeta Elías, quien encontró a Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. La verdadera presencia de Dios a menudo se manifiesta en la simplicidad y la quietud, no necesariamente en el espectáculo grandioso. Esto no significa que la excelencia en la música o la presentación sea incorrecta, sino que, cuando estos elementos se convierten en el foco principal, pueden inadvertidamente competir con la adoración genuina en lugar de facilitarla. Los creyentes experimentados anhelan espacios donde puedan adorar sin distracciones, donde el silencio sea valorado tanto como la música, y donde la presencia de Dios sea más importante que la impresión que se cause en los asistentes. El modelo empresarial que muchas megaiglesias han adoptado presenta desafíos adicionales que van al corazón mismo de lo que significa ser iglesia. Cuando el crecimiento numérico se convierte en la métrica principal del éxito, existe la tentación de tomar decisiones basadas en lo que atraerá más gente en lugar de lo que edificará espiritualmente a las personas. La Biblia nos enseña que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Note que la respuesta de Cristo no fue simplemente atraer más multitudes, sino tener compasión y proveer cuidado pastoral genuino. Sin embargo, en el modelo empresarial, las personas pueden inadvertidamente convertirse en números, estadísticas de asistencia o fuentes de ingresos en lugar de almas preciosas que necesitan cuidado espiritual. Las decisiones ministeriales pueden estar influenciadas por consideraciones de marketing, encuestas de satisfacción del cliente y estrategias de crecimiento que, aunque no son inherentemente malvadas, pueden desviar el enfoque de la misión principal de la iglesia: hacer discípulos. Pablo advirtió sobre aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:5. Y aunque la mayoría de los líderes de megaiglesias tienen motivaciones puras, la presión sistémica del modelo empresarial puede crear dinámicas no saludables. Los cristianos maduros a menudo sienten esta tensión y anhelan un ambiente donde las decisiones se tomen basándose en principios bíblicos y necesidades espirituales en lugar de consideraciones de mercado. Ellos valoran la sostenibilidad financiera responsable, pero no a expensas de la integridad espiritual o el cuidado pastoral auténtico. La tendencia hacia la centralización extrema en las megaiglesias también presenta desafíos únicos que contrastan con el modelo bíblico de liderazgo distribuido. En muchas megaiglesias, una cantidad desproporcionada de responsabilidad y autoridad se concentra en una sola persona o un grupo muy pequeño de líderes principales. Aunque esto puede crear eficiencia administrativa, también puede limitar el desarrollo de otros líderes y la participación activa de los miembros. La Biblia nos muestra que Moisés aprendió esta lección cuando su suegro Jetro le aconsejó: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo». Éxodo 18, 17, 18. La solución fue distribuir el liderazgo entre muchas personas capaces. Pablo también estableció ancianos en cada iglesia, Tito 1:5, creando una estructura de liderazgo plural que permitía el cuidado más efectivo de la congregación. En contraste, cuando todo el ministerio gira alrededor de una figura central, se crea una dependencia no saludable que puede limitar el crecimiento espiritual de otros y crear vulnerabilidades sistémicas. Los cristianos maduros a menudo reconocen estos patrones y buscan comunidades donde puedan desarrollar sus propios dones de liderazgo y contribuir significativamente al ministerio. Ellos entienden que el cuerpo de Cristo funciona mejor cuando todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Efesios 4:16. Esta edificación mutua es más fácil de lograr en contextos donde cada persona puede conocer y ser conocida, donde los dones individuales pueden ser identificados y desarrollados, y donde el liderazgo está distribuido de manera que permita la participación activa de muchos. La presión de mantener un crecimiento constante en las megaiglesias también puede llevar a compromisos doctrinales sutiles pero significativos. Cuando el objetivo principal es no ofender a nadie para mantener los números altos, existe la tentación de suavizar verdades bíblicas que pueden ser desafiantes o controvertidas. Jesús mismo experimentó esta tensión cuando muchos de sus seguidores volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66, después de que él compartió enseñanzas difíciles. Sin embargo, Cristo no modificó su mensaje para retener a las multitudes. En cambio, se volvió hacia sus discípulos más cercanos y les preguntó si ellos también querían irse. Esta integridad en la enseñanza es fundamental para el crecimiento espiritual genuino, pero puede ser difícil de mantener cuando la presión institucional favorece mensajes que mantengan a todos cómodos y contentos. Los cristianos maduros, que han estudiado las Escrituras durante años, a menudo pueden detectar cuando la verdad bíblica está siendo diluida o cuando se evitan temas importantes para mantener la paz superficial. Ellos anhelan líderes que tengan la valentía de enseñar todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Incluso cuando sea desafiante o impopular. En iglesias más pequeñas, donde las relaciones son más profundas y la confianza mutua es mayor, es más fácil abordar temas difíciles con amor y gracia, sabiendo que la comunidad está comprometida con el crecimiento mutuo en lugar de simplemente con la comodidad mutua. Esta búsqueda de integridad doctrinal y enseñanza completa es una de las razones por las que muchos cristianos experimentados están gravitando hacia comunidades más pequeñas donde pueden experimentar tanto la gracia como la verdad en equilibrio perfecto. Cuando estudiamos cuidadosamente el libro de Hechos y las cartas apostólicas, descubrimos un patrón fascinante de crecimiento orgánico que contrasta dramáticamente con muchos modelos eclesiásticos contemporáneos. La iglesia primitiva no tenía estrategias de marketing, campañas publicitarias masivas o edificios impresionantes. Sin embargo, experimentó un crecimiento explosivo que transformó el mundo conocido en pocas décadas. Este crecimiento no era artificial o forzado, sino que surgía naturalmente de la vida auténtica de los creyentes y del poder transformador del Evangelio. Lucas nos relata que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47, indicando que era Dios mismo quien dirigía este crecimiento, no las estrategias humanas. Lo más notable es que cuando una congregación se volvía demasiado grande para mantener la intimidad y el cuidado personal que caracterizaba a estas comunidades, no construían edificios más grandes o implementaban múltiples servicios, sino que se multiplicaban, formando nuevas congregaciones en diferentes hogares y ubicaciones. Este patrón de multiplicación en lugar de magnificación preservaba las características esenciales que hacían efectivas a estas iglesias: conocimiento personal mutuo, participación activa de todos los miembros, cuidado pastoral directo y la capacidad de responder rápidamente a las necesidades de la comunidad. Pablo estableció iglesias en múltiples ciudades siguiendo este modelo, y cada una mantenía su identidad local, mientras permanecía conectada a la red más amplia del cuerpo de Cristo. Los cristianos maduros de hoy están redescubriendo que este modelo no era simplemente una adaptación a las circunstancias de esa época, sino una expresión del diseño divino para cómo la iglesia debería funcionar. Reconocen que el crecimiento verdadero no se mide solo en números, sino en la profundidad de transformación espiritual y en la calidad de las relaciones dentro de la comunidad de fe. El discipulado en la iglesia primitiva era fundamentalmente diferente de muchos programas modernos, porque estaba integrado en la vida diaria de la comunidad en lugar de ser un evento programado. Jesús mismo modeló este
Enfoque cuando llamó a sus discípulos no solo para escuchar sus enseñanzas, sino para estar con Él. Marcos 3:14. Esta proximidad constante permitía un aprendizaje experiencial que iba mucho más allá de la transmisión de información. En las iglesias caseras de los primeros siglos, los creyentes más maduros naturalmente mentoreaban a los más nuevos, no a través de programas formales, sino a través de relaciones auténticas donde la vida cristiana era modelada y observada de cerca. La Biblia nos dice que se reunían perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Esta combinación de adoración pública y comunión íntima creaba múltiples oportunidades para el crecimiento espiritual y la formación del carácter. Los cristianos más experimentados podían observar las luchas específicas de los más jóvenes en la fe y ofrecer consejo personalizado, oración dirigida y apoyo práctico. La prestación de cuentas no era un concepto abstracto, sino una realidad vivida, donde las personas se conocían lo suficientemente bien como para notar cambios en el comportamiento, actitudes o crecimiento espiritual. Pablo escribió a los tesalonicenses recordándoles cómo, siendo tan tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 1 Tesalonicenses 2:7, ilustrando el nivel de cuidado personal que caracterizaba el ministerio apostólico. Este tipo de discipulado íntimo y personalizado es lo que muchos cristianos maduros están buscando cuando migran hacia iglesias más pequeñas, donde pueden tanto recibir como ofrecer este nivel de cuidado espiritual. La protección contra las herejías y falsas enseñanzas en la iglesia primitiva funcionaba de manera muy diferente a los sistemas institucionales modernos, y era notablemente efectiva precisamente porque estaba basada en relaciones cercanas y conocimiento mutuo de las Escrituras. En las comunidades pequeñas e íntimas, cuando alguien comenzaba a enseñar algo contrario a la doctrina apostólica, era rápidamente identificado y abordado por otros miembros que conocían bien tanto las Escrituras como a la persona en cuestión. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Pero también les dio la solución: conocer íntimamente tanto la palabra como a las personas bajo su cuidado. En una iglesia pequeña, es mucho más difícil que las falsas enseñanzas se propaguen sin ser detectadas, porque la doctrina no es solo responsabilidad del pastor principal, sino que es conocida, discutida y guardada por toda la comunidad. Los creyentes se conocían lo suficientemente bien como para notar cuando alguien comenzaba a desviarse doctrinalmente, y las relaciones cercanas permitían corrección amorosa pero firme. Juan escribió sobre la importancia de probar los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Y esta prueba era más efectiva en contextos donde las personas podían observar de cerca tanto las enseñanzas como el fruto de la vida de aquellos que las proclamaban. Los cristianos maduros entienden que la protección doctrinal no viene principalmente de estructuras institucionales, sino de una comunidad bien informada y espiritualmente madura que puede discernir colectivamente la verdad del error. En iglesias más pequeñas, donde cada miembro es conocido y valorado, existe una mayor probabilidad de que las desviaciones doctrinales sean identificadas temprano y abordadas con amor, antes de que causen daño significativo a la comunidad. La estructura de liderazgo en la iglesia primitiva también proporcionaba un modelo de responsabilidad mutua que muchos cristianos maduros encuentran atractivo. En lugar de depender de una sola figura carismática, las iglesias apostólicas típicamente tenían múltiples ancianos que compartían la responsabilidad del liderazgo y se rendían cuentas unos a otros. Pablo instruyó a Tito a establecer ancianos en cada ciudad. Tito 1:5. Indicando un patrón de liderazgo plural que distribuía tanto la autoridad como la responsabilidad. Este modelo creaba controles y equilibrios naturales que protegían tanto a los líderes como a la congregación de los peligros del poder concentrado.
En 1900, las iglesias caseras. Estos líderes no estaban distantes o inaccesibles, sino que vivían entre la gente, conocían sus luchas diarias y podían ser observados de cerca en su propia vida cristiana. Santiago escribió que no muchos de vosotros seáis maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1, reconociendo que el liderazgo espiritual conlleva una responsabilidad seria que es mejor compartida que concentrada. Los cristianos experimentados aprecian este modelo porque permite un liderazgo más accesible y responsable, donde los pastores y ancianos pueden ser conocidos personalmente y donde existe una mayor transparencia en la toma de decisiones. En iglesias más pequeñas, es más fácil implementar este tipo de liderazgo plural porque las relaciones cercanas facilitan la comunicación, la confianza mutua y la responsabilidad compartida. Los líderes pueden conocer íntimamente a aquellos a quienes sirven, y la congregación puede observar de cerca el carácter y la integridad de sus líderes, creando un ambiente de confianza mutua que es fundamental para el crecimiento espiritual saludable. La flexibilidad y adaptabilidad de la iglesia primitiva también ofrecen lecciones valiosas para los cristianos contemporáneos que buscan autenticidad y relevancia en su experiencia eclesiástica. Las iglesias caseras podían adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes, ya fueran persecuciones, oportunidades misioneras o necesidades específicas de la comunidad. No estaban limitadas por edificios costosos, estructuras burocráticas complejas o programas rígidos que dificultaran el cambio. Cuando surgía una necesidad en la comunidad, como la situación de las viudas griegas en Hechos 6, la iglesia podía responder rápidamente creando nuevas estructuras de servicio sin tener que navegar por capas de administración institucional. Esta agilidad permitía que la iglesia permaneciera relevante y responsiva a las necesidades reales de las personas. Pablo podía escribir cartas específicas a iglesias específicas porque conocía sus situaciones únicas y podía ofrecer consejo personalizado. Los cristianos maduros valoran esta flexibilidad porque reconocen que la vida cristiana no es una fórmula rígida, sino una relación dinámica que requiere adaptación constante a las circunstancias cambiantes de la vida. En iglesias más pequeñas, esta flexibilidad es más fácil de mantener porque las decisiones pueden tomarse más rápidamente, las necesidades pueden identificarse más fácilmente y los recursos pueden movilizarse más eficientemente. Esta capacidad de respuesta rápida y personalizada es especialmente atractiva para aquellos que han experimentado la frustración de estructuras institucionales que son lentas para cambiar o que parecen más enfocadas en mantener el status quo que en responder a las necesidades espirituales genuinas de las personas. En estos tiempos que muchos consideran los últimos días, existe una dimensión profética profunda en el movimiento de cristianos maduros hacia iglesias más pequeñas que no puede ser ignorada por aquellos que tienen ojos espirituales para ver. Jesucristo mismo profetizó sobre las condiciones que prevalecerían antes de su segunda venida, y una de las más sobrias es su predicción de que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta profecía no se refiere solo al mundo secular, sino que incluye una advertencia sobre las condiciones dentro de la iglesia misma. Los cristianos maduros que están haciendo esta transición hacia comunidades más pequeñas a menudo sienten en sus espíritus que algo fundamental ha cambiado en la atmósfera espiritual de nuestros tiempos. Ellos perciben que en medio de la abundancia de programas, eventos y actividades religiosas, hay una escasez creciente de amor genuino, intimidad espiritual y cuidado pastoral auténtico. La búsqueda de iglesias más pequeñas no es una huida de la realidad, sino una respuesta profética a la necesidad de preservar y cultivar el tipo de amor que Cristo describió como la marca distintiva de sus verdaderos discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. En las comunidades más pequeñas, este amor puede ser cultivado, protegido y expresado de maneras que son difíciles de lograr en contextos más grandes e impersonales.
Los creyentes experimentados reconocen que los tiempos difíciles que se avecinan requerirán el tipo de unidad y amor que solo puede desarrollarse a través de relaciones profundas y comprometidas. Ellos están preparándose espiritualmente para lo que pueda venir, no por miedo, sino por sabiduría profética, que entiende que Dios fortalece a su pueblo a través de la comunión íntima y el cuidado mutuo. La advertencia bíblica sobre la apostasía en los últimos tiempos también proporciona contexto profético para entender por qué muchos cristianos maduros están sintiendo la necesidad de separarse de sistemas religiosos más grandes que pueden haber perdido su primer amor. Pablo profetizó que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y describió una condición donde las personas tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:1-5. Esta descripción de religiosidad externa sin poder espiritual interno resuena con muchos creyentes experimentados que han observado cómo algunas instituciones religiosas grandes pueden mantener todas las formas externas del cristianismo mientras carecen del poder transformador genuino del Evangelio. La instrucción de Pablo fue clara: a estos evita. Esto no significa juzgar a individuos sinceros dentro de estos sistemas, sino reconocer cuando las estructuras mismas se han vuelto impedimentos para el crecimiento espiritual genuino. Los cristianos maduros que están haciendo esta transición a menudo sienten que están respondiendo a un llamado profético, similar al que Abraham recibió. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No es un rechazo de las personas, sino una obediencia a un llamado divino hacia algo más auténtico y espiritualmente vital. En Apocalipsis, Juan registra el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Aunque este pasaje se refiere específicamente a Babilonia, muchos cristianos maduros sienten que existe una aplicación espiritual para cualquier sistema religioso que se ha alejado de la simplicidad y pureza del Evangelio. Su migración hacia iglesias más pequeñas representa una búsqueda de esa simplicidad y pureza que caracterizó a la iglesia primitiva. El concepto de remanente fiel que aparece a lo largo de las Escrituras también proporciona un marco profético para entender este movimiento. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha preservado un remanente de personas fieles durante tiempos de apostasía generalizada. Elías pensó que era el único que quedaba fiel a Dios, pero el Señor le reveló que había preservado 7,000 en Israel, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 1 Reyes 19:18. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando la religión institucional se corrompe o se vuelve fría, Dios levanta un remanente que mantiene viva la llama de la fe auténtica. Los cristianos maduros que están gravitando hacia iglesias más pequeñas a menudo sienten que están siendo llamados a ser parte de este remanente fiel en nuestros días. No, se ven a sí mismos como superiores o más espirituales que otros, sino como respondiendo a un llamado divino a preservar y practicar el cristianismo en su forma más pura y bíblica. Este remanente no se caracteriza por su tamaño, sino por su fidelidad a las Escrituras, su amor genuino unos por otros y su compromiso con el discipulado auténtico. Jesús mismo habló de este principio cuando dijo: «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Lucas 12:32. El tamaño pequeño no es una desventaja en el reino de Dios. A menudo es una ventaja porque permite la intimidad, la responsabilidad y el crecimiento espiritual profundo que son más difíciles de lograr en grupos más grandes. Los cristianos experimentados entienden que Dios a menudo obra a través de grupos pequeños pero comprometidos para lograr sus propósitos más importantes en la historia. La preparación para la persecución también forma parte de la dimensión profética de este movimiento, ya que Jesús claramente profetizó que sus seguidores enfrentarían oposición creciente en los últimos tiempos. Él advirtió: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Juan 15:20.
y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Los cristianos maduros que están transitioning hacia iglesias más pequeñas a menudo tienen una comprensión profética de que los tiempos de facilidad y aceptación social para el cristianismo pueden estar llegando a su fin en muchas partes del mundo. Ellos reconocen que las comunidades más pequeñas y cohesionadas están mejor preparadas para enfrentar la persecución, porque los miembros se conocen íntimamente, confían unos en otros y están dispuestos a sacrificarse mutuamente. La historia de la iglesia primitiva bajo la persecución romana demuestra que las iglesias caseras y las comunidades pequeñas pudieron sobrevivir y prosperar precisamente porque eran flexibles, móviles, y estaban basadas en relaciones profundas en lugar de estructuras institucionales visibles. Cuando llegaba la persecución, estas comunidades podían adaptarse rápidamente, apoyarse mutuamente y continuar su testimonio incluso bajo condiciones difíciles. Los creyentes experimentados no están buscando la persecución, pero están preparándose sabiamente para la posibilidad, siguiendo el consejo de Jesús de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Su movimiento hacia iglesias más pequeñas representa una forma de preparación espiritual que fortalece tanto su fe individual como su capacidad de apoyo mutuo en tiempos difíciles. El llamado profético. Al discipulado auténtico también resuena poderosamente con aquellos que están haciendo esta transición, especialmente cuando consideran la gran comisión en su contexto original. Jesús no dijo simplemente hagan convertidos o llenen edificios, sino haced discípulos. Mateo 28:19, una tarea que requiere tiempo, intimidad y compromiso personal que es más fácil de lograr en contextos más pequeños. Los cristianos maduros reconocen que mucho de lo que se llama evangelismo en nuestros días produce decisiones superficiales en lugar de discípulos genuinos, y esto los lleva a buscar modelos que permitan el tipo de formación espiritual profunda que Jesús modeló con sus 12. El discipulado real requiere la capacidad de observar la vida de otros de cerca, modelar la fe cristiana en situaciones cotidianas y proporcionar corrección y aliento personalizado a lo largo del tiempo. Pablo pudo decir a los corintios, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo», 1 Corintios 11:1, porque había vivido entre ellos lo suficiente como para que pudieran observar su carácter y comportamiento de cerca. Este tipo de discipulado por imitación es mucho más efectivo que la simple transmisión de información, pero requiere proximidad y tiempo que son más fáciles de lograr en comunidades más pequeñas. Los cristianos experimentados sienten un llamado profético a rescatar este modelo bíblico de formación espiritual, no solo para su propio crecimiento, sino para preparar a la próxima generación de creyentes para los desafíos que enfrentarán. Ellos entienden que los tiempos que vienen requerirán cristianos maduros, bien fundamentados y profundamente comprometidos con Cristo, y que este tipo de madurez se desarrolla mejor en contextos donde el discipulado personal y la formación del carácter son prioridades centrales en lugar de actividades secundarias. La decisión de transicionar de una mega iglesia a una congregación más pequeña no debe tomarse a la ligera o basarse en emociones momentáneas, sino que requiere una búsqueda sincera de la dirección divina a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Antes que nada, es crucial examinar honestamente las motivaciones del corazón, porque Dios mira no solo nuestras acciones, sino las intenciones detrás de ellas. Jeremías nos recuerda que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Por lo que es esencial pedirle al Espíritu Santo que revele si el deseo de cambio surge de un genuino llamado al crecimiento espiritual o si está motivado por heridas no sanadas, conflictos personales o insatisfacciones que podrían resolverse de otras maneras. La oración debe ser el primer paso, no el último, en este proceso de discernimiento. David escribió, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno».
Salmo 139, 23, 24. Esta debe ser la actitud del corazón. Una disposición humilde a ser examinado por Dios y guiado por su sabiduría en lugar de nuestras propias preferencias o frustraciones. Es importante también buscar consejo de cristianos maduros y espiritualmente discernientes que puedan ofrecer perspectiva objetiva sobre la situación. Proverbios nos enseña que, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11, 14. Estos consejeros deben ser personas que conocen tanto las Escrituras como las circunstancias específicas de la persona que está considerando el cambio, y que pueden ayudar a discernir entre la voz de Dios y las voces de la frustración, el descontento o la presión social. El tiempo de oración y búsqueda debe extenderse lo suficiente como para permitir que Dios confirme su dirección a través de múltiples medios: su palabra, las circunstancias, el consejo piadoso y la paz interna que viene cuando estamos alineados con su voluntad. Una vez que existe claridad sobre la dirección divina y las motivaciones han sido examinadas, el siguiente paso es investigar cuidadosamente las opciones disponibles, priorizando la solidez doctrinal y la salud espiritual por encima de las preferencias personales o la comodidad. La Biblia nos instruye a probar los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Y esto se aplica especialmente al evaluar iglesias potenciales. Es fundamental investigar qué creen y enseñan sobre las doctrinas fundamentales de la fe, la autoridad de las Escrituras, la salvación por gracia a través de la fe, la divinidad de Jesucristo, la Trinidad y otros elementos esenciales del cristianismo bíblico. Pablo elogió a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Esta debe ser la actitud al evaluar cualquier iglesia. Un compromiso con la verdad bíblica que va más allá de las impresiones superficiales o las preferencias estilísticas. También es importante observar el fruto espiritual en las vidas de los líderes y miembros. ¿Hay evidencia del fruto del Espíritu? ¿Se practica el amor genuino, la humildad y el servicio mutuo? ¿Existe un compromiso real con el crecimiento espiritual y el discipulado? Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Y este principio se aplica tanto a individuos como a comunidades de fe. Es sabio visitar varias veces antes de tomar una decisión, observando no solo los servicios públicos, sino también, si es posible, las reuniones más pequeñas, los estudios bíblicos y las actividades de servicio donde el verdadero carácter de la comunidad se revela más claramente. Durante este periodo de investigación, es importante mantener una actitud de humildad y apertura, reconociendo que ninguna iglesia será perfecta y que el objetivo no es encontrar una comunidad sin problemas, sino una donde se pueda crecer espiritualmente y contribuir al crecimiento de otros. El proceso de comunicación con la iglesia actual requiere sabiduría, gracia y un compromiso con preservar las relaciones en la medida de lo posible. Pablo escribió: «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Romanos 12:18. Y este principio debe guiar toda comunicación durante la transición. Es importante ser honesto pero amoroso, evitando críticas destructivas o comparaciones que puedan herir o crear división. En lugar de enfocarse en lo que está mal con la iglesia actual, es mejor enmarcar la decisión en términos de llamado personal y crecimiento espiritual. Siento que Dios me está llamando a una experiencia diferente de iglesia en esta etapa de mi vida. Es más constructivo que esta iglesia no satisface mis necesidades. Es crucial recordar que muchas personas han sido bendecidas y han crecido espiritualmente en la iglesia que se está dejando, y que el hecho de que ya no sea el lugar correcto para una persona no significa que sea incorrecto para todos. La conversación con los líderes debe hacerse con suficiente anticipación para permitir una transición ordenada.
especialmente si la persona ha estado involucrada en ministerios o responsabilidades específicas. Es una oportunidad para expresar gratitud por las formas en que Dios ha obrado a través de esa comunidad y para bendecir el ministerio continuo de la Iglesia. Santiago nos recuerda que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Esta debe ser la característica de toda comunicación durante la transición. Sabiduría celestial que preserva la unidad y honra a Cristo incluso en medio del cambio. La integración en la nueva comunidad debe hacerse con paciencia, humildad y un compromiso genuino con el crecimiento mutuo en lugar de simplemente buscar satisfacer necesidades personales. Es importante recordar que cada comunidad de fe tiene su propia cultura, historia y dinámicas relacionales que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que la integración genuina requiere tiempo y esfuerzo intencional. Pedro nos aconseja: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3:8. Actitudes que son especialmente importantes al entrar en una nueva comunidad. En lugar de llegar con expectativas de que la nueva iglesia satisfaga inmediatamente todas las necesidades o preferencias, es mejor llegar con una actitud de servicio, preguntando: ¿cómo puedo contribuir al crecimiento y bienestar de esta comunidad? Los dones y experiencias adquiridos en la iglesia anterior pueden ser una bendición para la nueva comunidad, pero deben ofrecerse con humildad y sensibilidad al tiempo apropiado, en lugar de imponer inmediatamente ideas o métodos de cómo se hacían las cosas en el lugar anterior. Es sabio pasar tiempo simplemente observando y aprendiendo antes de sugerir cambios o mejoras. La construcción de relaciones auténticas debe ser una prioridad, recordando que en iglesias más pequeñas, estas relaciones son fundamentales para la salud y efectividad de toda la comunidad. Esto significa invertir tiempo en conocer a las personas más allá de los saludos superficiales, participar en actividades sociales y de servicio, y estar disponible para apoyar a otros en sus necesidades y desafíos. Pablo describió su ministerio diciendo: «Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas». 1 Tesalonicenses 2:8. Esta debe ser la actitud hacia la nueva comunidad. Un compromiso genuino de invertir la vida, no solo asistir a los servicios. Finalmente, es crucial mantener una perspectiva bíblica equilibrada que honre a Cristo por encima de las preferencias eclesiásticas y que reconozca que la unidad del cuerpo de Cristo trasciende las diferencias denominacionales o de tamaño de iglesia. Pablo enfatizó que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4-6. Esta unidad fundamental significa que aquellos que hacen la transición a iglesias más pequeñas no deben desarrollar actitudes de superioridad espiritual o crítica hacia aquellos que permanecen en congregaciones más grandes. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene su función, y Dios usa diferentes tipos de iglesias para alcanzar diferentes tipos de personas y cumplir diferentes aspectos de su misión. Es importante mantener relaciones amorosas con hermanos en la fe que han tomado decisiones diferentes, reconociendo que la diversidad en el cuerpo de Cristo es parte del diseño divino. La meta no debe ser convencer a otros de que hagan el mismo cambio, sino vivir de tal manera que el fruto espiritual de la decisión sea evidente en una mayor madurez, amor y servicio. Jesús oró para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Esta oración debe guiar todas las decisiones y actitudes relacionadas con la vida eclesiástica. El objetivo final no es la satisfacción personal, sino la unidad que permite al mundo ver a Cristo a través de su iglesia.
Cuando la transición se hace con estas motivaciones y actitudes, puede convertirse en una bendición no solo para la persona que hace el cambio, sino para ambas comunidades involucradas y para el testimonio más amplio del cuerpo de Cristo en el mundo. Ahora que has descubierto las razones bíblicas y proféticas detrás de este movimiento hacia iglesias más pequeñas, quiero hacerte una pregunta que podría cambiar el rumbo de tu vida espiritual. ¿Sientes en tu corazón que Dios te está llamando a buscar algo más profundo e íntimo en tu experiencia de iglesia? Déjame en los comentarios. ¿Qué te impactó más de este mensaje? ¿Te identificas con esta búsqueda de autenticidad y comunión genuina? Tu testimonio puede ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar para tomar la decisión correcta. Si este contenido tocó tu corazón y sientes que otros necesitan escucharlo, compártelo ahora mismo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones, porque seguiremos explorando verdades bíblicas profundas que pueden transformar tu caminar con Cristo. No te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla, donde revelaremos los 7 tipos de cristianos que Dios no puede usar en los últimos tiempos. Es un mensaje que todo creyente maduro necesita escuchar urgentemente. Recuerda, no se trata del tamaño de la iglesia, sino del tamaño de tu fe y de la profundidad de tu amor por Cristo y su pueblo. Que Dios te bendiga y te guíe en cada decisión que tomes para su gloria. Hasta la próxima, soy Marco, y seguimos creciendo juntos en la fe.